Marketing Online, episodio 281. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más, de hecho, a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que nos gusta hablar de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, ya lo sabéis, muchos nombres, pero al fin y al cabo esto es Marketing Online. Hoy jueves 11 de junio del 2015, programa 281. Y atención porque tenemos un invitado muy especial, pero antes, rápidamente recordemos que en boluda.com/cursos tenéis esos videotutoriales guiados a tiempo real para hacer paso a paso todo lo que cuento aquí y más. El qué hacer y el cómo hacerlo para daros a conocer en este fantástico mundo de internet. Cómo hacer vuestro blog, vuestro e-commerce, vuestra web, lo que haga falta. Todo. Cómo publicitarlo, cómo hacer Facebook Ads, cómo hacer Analytics, cómo hacer Webmaster Tools, cómo hacer SEO. Todo empaquetadito en esos videotutoriales guiados. En fin, y ahora sí, vamos a presentar el invitado de hoy. Hoy vamos a hablar, evidentemente, en un podcast, de vez en cuando se habla del podcasting. Y en un podcast de marketing online, de vez en cuando tenemos que hablar del mundillo del podcasting y del marketing online. Pues bien, hoy tenemos con nosotros a un invitado que él es parte responsable de traer este audio que estáis escuchando a vuestros oídos. Él es en parte responsable que pueda llegar a todas las personas que llego y susurrarles al oído un poco cada día. Porque estamos hablando ni más ni menos que de Juan Ignacio Solera, fundador y promotor de iVoox. Muy buenos días, Juan Ignacio. Hola, Joan, buenos días. Muy bien. Estoy muy contento de tenerte aquí porque tú eres, como decía ahora, un poco responsable de que yo pueda llegar al número de gente que llegue. No el único responsable, pero sí en parte. Porque eres, como digo, fundador y promotor de iVoox. Para las personas que aún no conozcan iVoox, seguramente los que nos estén escuchando desde esta herramienta seguramente ya lo saben. Cuéntanos un poco qué es lo que hace y qué ofrece iVoox. Bueno, es una plataforma para escuchar y publicar contenido en formato audio. Vendría a ser como una especie de YouTube, pero que en lugar de en vídeo es en audio, ¿no? El enfoque es un poco diferente al resto de los podcasters y gestores de podcast habituales, en el sentido en que nosotros tenemos el foco en el audio en lugar de en el podcast. Es decir, tú en iTunes y en otras plataformas lo que tienes que decidir es a qué podcast me suscribo. Exacto. En iVoox no, en iVoox tú dices quiero una temática y a partir de ahí se te sugieren en un timeline pues audios de esa categoría o de esa temática de diferentes podcasts, ¿no? Aquellos que han sido los más escuchados, de manera que yo entro y pongo cine y entonces de repente veo al mismo nivel un listado de audios de cine pero agregados de distintos podcasts, ¿no? Entonces en ese sentido por eso preferimos la comparativa con YouTube que no claro. con iTunes y con un gestor habitual, ¿no? Claro, de hecho iTunes tú tampoco es que subas nada, en el sentido que únicamente te dedicas a darle un feed que tú has generado, donde sea, en cualquier aplicación, etcétera, y ahí iTunes no almacena nada, es decir, iTunes tiene lo interpreta ese feed y lo muestra en su catálogo, no deja de ser un catálogo hacia tu feed. En cambio, vosotros es lo que dices, te permite, es una especie de YouTube de audio, por decirlo así, en el cual tú puedes subir también y hospedar esos podcasts, ¿verdad? Claro, iTunes vendría a ser como el Corte Inglés. Es un sitio que el Corte Inglés no fabrica, es un sitio donde tú expones tu producto. Buena comparativa. Y bueno, pues es un sitio donde va mucha gente al Corte Inglés. Pues aquí igual iTunes tiene el privilegio de haber sido el primero en dinamizar todo este segmento del podcast. Pero es cierto que ahora mismo para mí no es ni mucho menos el mejor gestor de podcast que hay en el mercado, ¿eh? Tampoco lo seremos nosotros, pero desde luego iTunes no. Pero sí sigue siendo el aspiracional en el que gente como tú pues aspiras a que te pongan allí comentarios y que te valoren, claro. Cuando yo creo que hay otros mejores, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Porque claro, precisamente esta es otra de las cosas que quería comentar, ese feedback con el usuario.
En iTunes hay un sistema de estrellas, lo conocemos, siempre pido las 5 estrellas, muchas gracias por los que me las habéis dado. En iVoox también hay un sistema, pero va un poco más allá, ¿verdad? Exactamente, se puede votar lo que sería, o se puede gustar el podcast, los capítulos. Cuando se deja un comentario es como en iTunes a nivel genérico, o se puede ir capítulo a capítulo. Es decir, ¿qué ofrece que no esté ofreciendo iTunes y que en cambio, como tú dices, comparando con YouTube, sí que tenemos? Claro, es un poco heredado de esa misma enfoque que tuvimos desde el primer día, ¿no? Que por dar este punto de diferenciación con respecto a lo que ya había, pues quisimos dar el foco en el audio versus el podcast. Por tanto, nosotros admitimos comentarios y valoraciones tanto a nivel de podcast como el resto de los gestores, pero también a nivel de audio, con lo cual, bueno, pues yo creo que para el podcaster puede ser en algún momento más valioso porque generas conversaciones específicamente sobre el subject que has tratado en ese episodio. Claro. No como en el resto, que bueno, que tienes que decir algo, pero que la gente se limita a muy buen podcast, me encanta, porque no tiene sentido que inicie una conversación sobre el tema desarrollado en el capítulo 134. Claro. En cambio, nosotros sí permitimos eso, ¿no? Y valoración individual de audio, con lo cual tú cuando vas a un podcast lo puedes ordenar en principio por fecha de publicación, que es la ordenación estándar, pero también lo puedes ordenar por popularidad, de manera que te salen los episodios más populares, que no solo son los más descargados, como podría haber sido en estas otras plataformas, sino es una combinación de, obviamente, descargas y escuchas junto con comentarios o junto con likes, de manera que el episodio que más vida ha tenido sumando esas tres componentes, pues es el que se te posiciona en primer lugar en un podcast, ¿no? Con lo cual también da un plus de enriquecimiento que no tienen estas otras plataformas. Claro, porque de hecho la idea sería que, aparte de gustar el podcast en sí, también se puede, porque el podcast en sí también te puedes suscribir, sí, puedes hacer un gustar. Y le puedes dar un me gusta, efectivamente. Exacto, pero además, como comentas, si ahora, por ejemplo, os dejaré el enlace debajo de las notas del programa para ver iVoox, el marketing online, el programa, el podcast dentro de iVoox. Entonces ahí veremos la posibilidad de hacer el me gusta y además veremos los capítulos y dentro de cada episodio podemos también hacer el me gusta, dejar los comentarios, etcétera. Así pues, claro, esto nos ofrece en este sentido, como podemos apreciar, pues más flexibilidad en cuanto a lo que dices tú, de generar una conversación que seguramente no se generaría en algún sitio como iTunes, básicamente porque ahí solo puedes decir que te gusta. Pero es que además hay otro tema, que si ahora mucha gente me lo pregunta, quiero darte las estrellas de iTunes, ¿dónde voy? ¿A qué web voy? No, claro, no se puede hacer en ninguna web. O tienes que bajarte a iTunes, o tienes que tener un iPhone, o tienes que tener una tablet, un iPad o un iPod. Si no, no puedes hacerlo. En cambio, en el tema iVoox, ¿qué es lo que tenéis? Porque, como dices tú, podemos ir a la web, podemos ir a hacer el me gusta desde la web, desde el simple navegador, pero también tenéis aplicaciones, ¿verdad? ¿Qué nos permiten esas aplicaciones? Bueno, pues esas aplicaciones obviamente te permiten el ponderar, el marcar como que te gusta, el comentar cada uno de esos audios, al igual que en la web. Y además también incluso permite nuevas opciones que vamos integrando, como las donaciones, que esto lo sacamos hace 3 o 4 meses, el poder tú desde la propia app, el hacer una donación que el 100% va al podcaster. Nosotros ahí simplemente lo que hacemos es facilitar la SDK de PayPal, pero es un más a más para el podcaster, que bueno, que ha gustado bastante. Y otra de las cosas que permitimos en la nueva versión de las aplicaciones, que es una generación completamente nueva y que sale esta misma semana, es la generación de playlist. Es decir, como tenemos ese foco en el audio que comento antes, pues yo me puedo hacer mi propia lista de audios de marketing o de biografías históricas, en la cual yo, aquellos episodios de tu podcast o de biografías que me han gustado, pues yo me creo la playlist de biografías y entonces voy metiendo ahí, pues no sé, una de Memorias de un tambor, otra de Histocast, otra de tal, de manera que yo ahí tengo un conjunto que luego lo puedo compartir y entonces si yo tengo otro amigo aficionado también a la historia, pues le mando directamente el link de esa playlist hecha con audios de distintos podcasts, que esa es la gracia, y automáticamente yo he compartido, pues eso, una playlist de X horas
de cosas absolutamente de mucho nivel, ¿no? Mucho más gratificante que no recomendar, oye, pues vete al podcast de Memorias de un Tambor, al de Histocast y al de tal. Bueno, pues porque eso es muy... En cambio, si a mí me llega como un amigo esa playlist ya curada con esos contenidos que yo ya he detectado que son absolutamente premium, creo que es un plus... no ya solo a nosotros, sino al mundillo del podcast en sí, porque es una facilidad para gente neófita el que se pueda enganchar a esto, ¿no? Totalmente, porque claro, es lo que dices tú, imagínate que alguien dice, bueno, que ya... Interesante que se pueda hacer entre podcasts también, porque, a ver, también podría ser la posibilidad que alguien diga, pues mira, me gusta, yo qué sé, de mi podcast, pues mucho los casos de éxito o las ideas de negocio, pues me hago mi lista, mi playlist, solo de eso, de los martes, por ejemplo. Claro, efectivamente. Y eso lo puedo compartir, y si tengo otro podcast que también habla de negocios, los añado también ahí y entonces los comparto con quien sea. Efectivamente, o sea, esa playlist la puede hacer tanto yo como oyente o tú como podcaster, puedes hacerte una playlist solamente con ciertos episodios o los que tú creas que han quedado más mejores y tal. Entonces tú haces tu playlist ahí de tus top 20 y que es la que tú compartes cuando de repente te encuentras a alguien y le dices, oye, yo tengo un podcast, sí, ¿y eso qué es? Y tal. Mira, yo tengo una playlist y pruebas a verlo, que es mucho mejor que no mandarle ahí a iTunes, que como tú dices, se tiene que descargar el programa de iTunes, es una complejidad, ¿no? Esta playlist directamente te llega y a partir de ahí, oye, pues, tú ya te aseguras que le has curado X episodios y a partir de ahí es más fácil que se enganche, ¿no? Entonces eso sale esta misma semana. Estupendo. Tanto para Android como para iOS y la verdad es que estamos muy ilusionados porque hemos hecho un restyling absoluto de las aplicaciones, no tiene nada que ver con las generaciones anteriores, lo digo por si hay gente que ya probó iVoox en anteriores ocasiones, ya por ejemplo aprovecha todas las posibilidades que han tenido en material design y en distintos evolutivos que han tenido los dos sistemas operativos, y la verdad es que estamos muy contentos con ella y ilusionados, ¿no?, por estas posibilidades. Incluye también la radio en directo, una serie de cosas que la verdad es que creemos que es un antes y un después y bueno, no. Totalmente, es curioso porque vosotros os vais acercando a ofrecer todas estas cosas, estilo las listas, radio en directo y tal, y algunas herramientas y algunos servicios como Spotify, porque me comentabas ahora el tema de las listas, me he acordado de las listas de las playlists que te puedes generar en Spotify, ¿no? Ese mismo concepto, compartir, etcétera. Que en cambio Spotify se está acercando al mundillo de los podcasts, ha empezado a hacer ya unos pinitos, ha empezado el otro día, dijo hace poco que ya empezarían ahora a mostrar podcast también. De momento es muy limitado lo que están haciendo con los podcasts. No es que puedas ir tú y añadir el tuyo libremente, al menos de momento. ¿Cómo ves esa jugada por parte de Spotify? Bueno, como tú dices, hay muchas incógnitas todavía para poder hacer una valoración. No sabemos si para poder tener tu podcast ahí ellos han tenido que tener una componente editorial o es un user-generated content como es iVoox ahora mismo y como es el podcast en general, o tienes que trabajártelo para conseguir ahí que a través de un amigo poder colarte. Sí. Luego no sabes si el contenido lo van a ofrecer en su formato exclusivo de ellos o no, o van a tener MP3. Ahora mismo, bueno, pues el podcast, la gente sigue pensando mucho en MP3. Hay mucha gente que me consta que a lo mejor se baja los podcasts desde el PC y se nos pasa un MP3 cutre porque es con el que se va al gimnasio o a correr y le da cosa irse con su smartphone de 600 euros. O sea, ahí es un mundo un poquito diferente al musical puramente, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de incógnitas ahí que están por verse, ¿no? También no sabemos si la descarga o la escucha offline se va a permitir a todos los usuarios o solo a los premium. Hasta que no se aclare un poco. En cualquier caso, somos positivos, y lo vemos como una dinamización del sector y seguro que eso permitirá que más gente le empiece a sonar la palabra podcast, que todavía a fecha de hoy seguimos con esa limitación de lo horrible que es de por sí la palabra podcast, que asusta un poco. Y bueno, lo queremos ver como un punto... Sí, totalmente. Esto es, vamos, como en su momento, bueno, pues Apple sacó una tablet y el mercado de las tablets, que estaba como estaba, pues resurgió como cual ave fénix, porque es que el mercado de las tablets antes del iPad existía.
Ya. existía. Lo que pasa es que, bueno, estaba como estaba. Pues esto puede ser también, bueno, el de los podcasts no está tan fatal como estaba el de los tablets, pero ¿por qué no? Va a ser la posibilidad de decir, ay, esto que han puesto aquí de podcast, igual como comentamos, y van a ser unos podcasts muy seleccionados que solamente ellos van a elegir, etcétera, etcétera, bajo condiciones, y no va a ser como en el caso de iVoox, simplemente que te das de cuenta y es contenido generado por el usuario, pero al menos van a dar a conocer la palabra. No sé si lo van a llamar podcast, ya veremos, porque igual lo llaman programas, shows o lo que sea, pero en todo caso nos van a dar a conocer, con lo que yo veo súper positivo. Un tema que has pasado muy de refilón, que me ha interesado mucho, es el tema de las donaciones. Esto es bastante único, quizás hay alguna otra plataforma más que lo hace, pero es una opción de monetización para podcasters, que siempre estamos hablando de la monetización. ¿Os consta cómo está funcionando más o menos esta posibilidad de, desde la aplicación, dar una aportación, dar una donación a los podcasters? Claro, es que como ahí cuando la activas, cada podcaster pone su cuenta de PayPal, ahí nosotros ya perdemos rastro y PayPal no nos da ningún tipo de feedback, ¿no? De palabras sí nos consta de alguno que nos ha hablado que ya ha recibido más de 1.000 euros. Pero bueno, entendemos que debe ser una excepción, ¿no? Sí, yo he recibido algunas donaciones, muchísimas gracias. No insisto en eso en el programa, pero sí que es cierto, funciona, las he recibido. Siempre hacen una cierta gracia decir, hombre, pues mira, muchas gracias, y las agradezco personalmente siempre. También es cierto que para conseguirlas tienes que hacer push, ¿eh? O sea, simplemente el activarlas y decir, bueno, pues a ver si pescan y luego desengañarte porque no has pescado, no vale mucho, ¿eh? O sea, me consta que este chaval que sí ha recibido, él sí hace push en sus podcasts e invita a su audiencia para que totalmente, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, esto pasa también con las estrellas en iTunes y con los likes y los me gusta en Facebook o en YouTube. De hecho, bueno, pues mira, a partir de esta entrevista, si me permites, pues vamos a hacer también esa llamada a hacer un me gusta en iVoox, porque me consta y sé por la audiencia que cada vez tengo más oyentes que me escuchan desde iVoox. O sea que, con la tontería, ¿cuántos años hace ya que estáis en el panorama podcast? Pues ya hace 6 años. 6 años. Sí, ya somos viejunos. La verdad es que es una cosa que cuando miro hacia atrás nos da una sensación de... Bueno, pues ya un proyecto en internet con 6 años... Sí que es viejuno. Claro, porque de hecho... Estamos hablando, si hablamos de internet ya parece mucho, porque estamos hablando del 2009, pero que si estamos hablando del podcasting en general, es que prácticamente estabais ahí, vamos, cuando empezaba el podcasting, o cuando empezaba el podcasting como lo entendemos ahora. El otro día hablábamos con Emilcar de cómo era el podcasting antes, que no era simplemente, mira, entro, veo todo esto, me suscribo y así de fácil, ¿no? Con lo que podríamos decir que sois, al menos a nivel de España, la más antigua, la plataforma más antigua en este caso, en cuanto a podcast y a integración de podcast, ¿no? Sí, con seguridad, ¿no? Y ese enfoque de intentar facilitarlo y intentar ya en el 2009 cuando salimos oye, mira, yo no quiero que un tío cuando se quiera meter en este mundillo tengas que hablarle de palabras suscripciones, feed, RSS, sino que, oye, a mí me gusta el misterio, pues yo entro en iVoox, pongo misterio y a partir de ahí ya me salen audios que yo miro el título y si me interesa clico. O sea, tan sencillo como eso, ese enfoque... Bueno, pues la verdad es que somos los únicos que lo tienen, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que sí es cierto que por un lado tenemos esa sensación de viejunos en internet y que nos agobia, pero por otro lado creemos que salimos un poco antes de tiempo en ese sentido, ¿no? Creemos que lo bueno está por llegar cuando la integración del smartphone en el vehículo sea algo absolutamente de hecho y donde ya se llegue a un más media en el que cuando se meta en el coche pues no se tenga que conformar con las 6 presintonías de su radio, sino que realmente su receptor de radio sea el smartphone. Entonces ahí es donde creemos que esto está por llegar, ¿no? Y bueno, lo duro ha sido aguantar durante tanto tiempo porque claro, sin obtener beneficios, pues es a base de ir consiguiendo y ir engañando, entre comillas, a inversores, ¿no? Y eso no ha sido fácil,
pero sí pensamos que estamos ahora en las puertas de algo más grande, ¿no? Precisamente ahí quería llegar. Tú que llevas ya 6 años en esto, has visto la evolución, has tenido que lidiar precisamente, como dices, con inversores para que sigan creyendo en la idea, etcétera. Yo, bueno, ya sabéis, y todos los que me seguís, que lo veo, que estamos en un punto de inflexión bárbaro, que precisamente, como comentabas, iTunes in the Car y todas las opciones de navegación ahora con podcast van a ayudar muchísimo, y lo veo, vamos, súper positivo. Pero tú que hace ya más tiempo y tienes más experiencia en este sentido, porque claro, me pasa que hablando con muchos podcasters que llevan también muchos años ahí ya, me dicen, es que cada año se dice, este es el año, este es el año, este es el año. Yo, claro, visto desde la perspectiva, es cierto, hace poco más de un año que estoy con el podcast, pero es que veo todas las piezas del puzzle que están encajando muy, muy bien, y creo que este es el año. ¿Tú crees que realmente este es el año? Estamos hablando evidentemente de 2015, de 2016. ¿Ves ese punto de inflexión como lo veo yo? Sí, nosotros estamos trabajando ahora intensamente en conseguir que el podcast sea un soporte publicitario, y en cuanto terminemos de dar con la tecla y podamos abrir de forma global, aunque estamos haciendo algunos pilotos, el revenue share con los publishers, con los podcasters, de manera que podamos incentivar y que gente que haga podcast de calidad como tú y cada día, etcétera, puedan tener un retorno, que con esto no quiere decir que te vayas a dar ya para retirarte, pero que sí veas que al menos, bueno, pues te sacas un dinero al mes. Eso todavía incentivará más a que los podcasts de calidad se mantengan, crezca incluso su número, y que efectivamente pues sea un segmento interesante. Pero para eso es clave el meternos en esta rueda publicitaria, y que los mixes de publicitarios pues empiecen a contemplar el podcast en sus distintos formatos como una alternativa, ¿no? Y yo estoy seguro que eso va a llegar entre este año y el que viene. Totalmente. Porque ¿en qué formato publicitario crees más? ¿El patrocinio directamente, locutado? Porque, por ejemplo, ya hemos empezado a hacer algunos pinitos con esto, con Emilcar, precisamente, el cual pues ya ha empezado a patrocinar a través de mi servicio algún podcast de su red, a través de afiliados, a través de una plataforma como puede ser iVoox, que trate como intermediario para poder encontrar esas publicidades sin tener la locución personalizada del presentador. Exactamente, ¿ves alguno de esos que sobresalga? Todos, o sea, desde luego yo creo que el que más engagement puede tener es la mención. Lo que en radio es la mención, que es el propio locutor integre el mensaje publicitario dentro de su propio contenido, ¿no? Y la verdad es que para un podcaster el conseguirlo él solo es complicado, pues porque normalmente tú vas a una agencia y a un anunciante y te pide volumen, y es difícil. Es que nosotros, bueno, pues sí podemos agregar y actuar de network de alguna forma, ir contactando con los podcasters para decir, oye, mira, tenemos esta campaña, y si el podcaster dice, pues sí, oye, BBVA, vale, no tengo ningún problema. Otro dirá, no, el BBVA no, porque no quiero sí. Pues con esa libertad, pues unos sí, otros no, pero nosotros sí podemos ir agregando esas tanto temáticas como audiencias como contenidos, e ir en volumen a ofrecer algo serio, ¿no? Que ese es el reto, y bueno, creemos que es conseguible, ¿no? Claro, porque ahí ganaría un poco todo el mundo, en el sentido que vosotros podríais pasar a financiaros y dejar, bueno, y poner más contentos a los inversores, ¿no? Que hasta ahora han ido confiando, porque sería un plan de monetización no solamente para vosotros, porque evidentemente tendríais la comisión respectiva, sino también para los propios podcasters que utilizarían el servicio. Entonces ahí sería un poco una salvación múltiple, porque el podcaster tendría sus ingresos y vosotros también vuestra comisión. Claro, claro. Y esa es nuestra visión, nuestra idea. Si tú vas a las FAQ, que las tenemos sin tocar todavía desde el 2009, uno de los primeros puntos que ponemos es que aspiramos a poder llegar a poder hacer este tipo de jugadas desde, bueno, lo teníamos desde los inicios, ¿no? Y es algo en lo que cada vez vemos más cerca, pero que bueno, que es un reto, ¿no? Pero ya te digo que con estas nuevas apps que vamos a sacar, creemos que damos un nivel, subimos el nivel de estándar y de efecto wow de nuestra aplicación, lo cual eso siempre animará más a un anunciante y a una agencia a querer participar y querer estar dentro por el nivel de calidad que les hemos metido. Y en la web, que también estamos trabajando en ella, y ahora en verano saldrá una web totalmente rediseñada. ¿Sí? Responsive, sí, Muy bien, ¿no? estupendo. ¿Hay cambio de logo? ¿No hay cambio de logo?
Que no, siempre es lo que hace más curiosidad, ¿no? Cuando, bueno, yeah. Lo que... ¿Seguís con la misma imagen de logo? Nos lo propusieron cambiar a azul, pero al final seguimos manteniendo el naranja y cambia el claim y tal, pero bueno, es un restyling absoluto, ya responsiva, con tarjetas, con player siempre activo, de manera que tú puedes seguir navegando, posibilidad de hacer playlists. O sea, la verdad es que la web también será un antes y un después. Y entonces creemos que tanto con la app y la web, para después del verano, habremos sacado el músculo necesario como para poder ir y sentarnos con este tipo de gente y que nos vean como que somos los partners adecuados para experimentar nuevos formatos y hacer cosas interesantes tanto para nosotros como para los podcasters, ¿no? Que sin vosotros, desde luego, nosotros no teníamos sentido, ¿no? Por eso, sí, es lo que digo yo. El cuidaros y el que seguís tomándoos vuestro trabajo como algo muy serio. Totalmente, es lo que digo yo con los oyentes, que sin los oyentes pues claro, esto no tendría sentido, y sin podcasters, en vuestro caso, esto no tendría sentido. En todo caso, me alegra mucho saber que estáis al pie del cañón, que vais mejorando, que ahora la aplicación, porque además la tengo delante, la estoy viendo, y las capturas de pantalla, etcétera, bueno, vamos, se ve impecable, está muy bien. Muy bien, Juan Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero y deseo que en unos meses vengas para hablarnos ya de que has lanzado esa nueva posibilidad de financiar y monetizar los podcasts. ¿Dónde, de momento, vamos a seguirte la pista a ti y a iVoox? ¿Dónde podemos encontraros? Bueno, el más activo es el @iVoox en Twitter y obviamente también tenemos el Facebook o el info@iVoox.com si queréis algo más detalle, que no quepan esos 140 caracteres y alguna sugerencia de mejora, problema, etcétera, pues lo leemos y respondemos de forma habitual con seguridad. Estupendo, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero volver a hablar contigo pronto. A ti por el interés, Joan. Un abrazo. Igualmente. Bueno, señores, pues ya lo sabéis. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y ahora debo agregar, evidentemente, muchísimas gracias por vuestros me gusta en iVoox. Os dejo el enlace en las notas del programa por si queréis estrenar ese me gusta, pues estaré encantado. Y como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Porque gracias a vosotros ya sabéis que somos más de 6.000, lo hemos conseguido. Y sin vosotros, como dice Juan Ignacio, esto no tendría ningún sentido. En fin, nos escuchamos mañana viernes con un monográfico elegido por vosotros, como siempre a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.